Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más acá con ustedes para esta sección de aguijones y clavos, la cual no saqué la semana pasada por el en vivo que tuvimos el día miércoles, si no estoy equivocado, y que ahora tengo en mi corazón seguir respondiendo algunas de las interrogantes que los hermanos del área de Los Ángeles me han mandado para que yo les conteste. Vamos a hablar acerca de otra pregunta que dice: ¿por qué ya no se usa el velo? Para responder a esta pregunta yo quisiera olvidarme de cualquiera de las cuestiones que pude haber entendido a la luz de la revelación o del entendimiento de algunos de los buenos siervos del Señor que han explicado sobre estas cosas en el pasado, pero que al revisarlas de mi cuenta pude constatar que no es precisamente como lo habíamos percibido, como en algún momento dado alguien pensó que era necesario que los creyentes, las mujeres en el Nuevo Testamento usaran velo. El pasaje que obviamente se debe de ocupar cuando se habla de eso es 1 Corintios capítulo 11 y versículos del 2 más o menos, vamos a ver, del 2 hasta el 16. Si usted tiene mucho interés, hermano, en conocer con exactitud lo que nos dice la Escritura, este es uno de los pasajes en los cuales nosotros tenemos que ser muy precisos para interpretar, a raíz de que las versiones no nos ayudan mucho para el buen entendimiento del pasaje. La razón es porque hay palabras de relleno que se tienen que poner para que el texto en el español tenga sentido y no esté como entrecortado, no tenga la simetría que debería de tener, y entonces por esa razón se ponen algunas palabras que dentro de la lógica podrían ser, pero que lastimosamente dañan el concepto que se puede tener con claridad de este pasaje. El apóstol Pablo dice en el versículo 2: os alabo porque en todos os acordáis de mí. Estoy leyendo la versión de las Américas. Y guardáis las tradiciones con firmeza tal como yo las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Si nosotros leemos así llanamente ese pasaje, nosotros diríamos que debería la mujer cubrir la cabeza y el hombre debe de descubrir la cabeza a la hora de orar o profetizar. El gran problema es que cuando nosotros vamos al griego, nos damos cuenta que la palabra mientras, que aparece en el verso 5, cuando dice toda mujer que tiene la cabeza cubierta mientras ora o profetiza, esa mientras nos da a entender en el momento en el que se ora o profetiza. Ciertamente la Biblia nos enseña que que la mujer debe tener la cabeza cubierta y el hombre debe tener la cabeza descubierta. Pero cuando se usa la palabra mientras, obviamente yo voy a entender que es algún objeto que se tiene que poner la mujer en la cabeza, y es algún objeto que el hombre no se tiene que poner en la cabeza a la hora de orar. Pero esa palabra no existe en el original. Así que el pasaje debería de ser leído: pero toda mujer que tiene la cabeza cubierta al orar o profetizar deshonra su cabeza. Entonces, en realidad, cuando nosotros vamos desenmarañando el pasaje, porque el verso 6 nos lo va explicando, dice: porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, porque si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. En realidad, hermano, lo que está Pablo hablando aquí no es precisamente de usar velo. El apóstol Pablo está hablando de que la mujer
debería de buscar tener un corte, una manera de presentarse con su cabello más femenino, a diferencia del hombre, que debería de dar una presentación masculina. O sea, no puedo decir yo largo y corto, porque también eso es muy relativo según las culturas. Para un argentino el corto no sé hasta dónde llegará en el hombre, y para nosotros los guatemaltecos salvadoreños el corte de un argentino pues nos parece largo. Así que en esa cuestión diríamos nosotros que deberíamos de entender que Pablo siempre va a abogar porque los hombres cristianos se muestren tal y como el Señor nos hizo, hombres, y que todas las personas que nos vean no tengan ninguna duda ni nada por el estilo en que nosotros tengamos alguna forma de manifestar nuestros cuerpos masculinos como hombres que somos, y las mujeres como mujeres que son. Eso, como les digo, tiene mucho que ver, muy subjetivo según la cultura, y debemos de respetar precisamente los aspectos culturales en los cuales el apóstol Pablo no se está metiendo. Por eso es que es muy genérico el Espíritu Santo cuando le inspira estas palabras a Pablo para hablar sobre este asunto. Lo que sí es cierto es que Pablo está diciendo que la mujer con cabello corto como un hombre pues deshonra a su cabeza, porque ella fue hecha para ser la imagen del hombre, y el hombre la imagen de Cristo, y Cristo la imagen del Padre. Eso sería el orden que vemos nosotros, que está manifestado acá, y que por lo tanto la mujer en su posición de mujer debe de manifestar el ser mujer. Eso no implica, no estamos hablando de derechos de la mujer ni nada por el estilo, estamos hablando de esa manera de honrar la naturaleza misma de la mujer. Por eso el apóstol Pablo dice en un momento dado, dice, vamos a ver, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Entonces interpretemos, es lícito que la mujer ore al Señor presentándose con una cabellera no típica de su género femenino. Pues la naturaleza nos enseña que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues ella es pues a ella el cabello le es dado por velo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No, en realidad Pablo no está tocando cosas sobre usar o no usar un velo. Y es increíble que la palabra velo en el pasaje solo aparece en ese versículo 15 que le acabo de leer yo, y donde dice que a la mujer, de forma natural, ese crecimiento que tiene desmesurado a la par del hombre de su cabello, le es dado en lugar de un velo. Así que no está refiriéndose a poner algo. Todo el gran conflicto de las versiones que usted puede leer es precisamente el versículo que yo le decía al principio, donde dice el verso 5 que es mientras ora. Ese mientras no existe en el original. Así que si usted viene y lee el pasaje sin tener que echar mano de esa palabrita mientras, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo solo está hablando de que la mujer debe tener cubierta su cabeza, esto es, el pelo más largo que el hombre, y el hombre debe de tener su cabeza descubierta, esto es, el pelo menos pronunciado que el de las mujeres en el contexto en el que él se desenvuelve. Eso sería lo que en realidad el apóstol está mostrando. Recordemos, hermanos, y un consejo con amor, en el temor del Señor, y que también nos va a dar pauta para responder un par de preguntas más que están ahí en el tintero de lo que los hermanos me han pedido que comente, y es el hecho de que la Biblia nos enseña que Él tendrá que tratar con aquellos que viven recurriendo al homosexualismo.
en su conducta, como también a aquellos hombres que recurren al adulterio en su conducta. Esas conductas para Dios son pecaminosas, tanto la una como la otra. Pero me llama la atención que cuando en 1 Corintios se da un listado de ciertos pecados de los hombres, hay uno de ellos donde dice el afeminado, o sea, la persona que no tiene en cuenta que siendo un varón debe de mostrarse como tal. Y eso es algo que es agradable a los ojos del Señor. Si Dios hubiera querido tener solo mujeres, pues téngalo por seguro que Dios hubiera hecho solo mujeres. Y si hubiera querido tener solo hombres, solo hombres. Pero Dios hizo varón y hembra los creó, dice la Escritura. Así que el que es varón, siéntase feliz de que Dios lo hizo así y muestre su género según el Señor lo creó, y la mujer de igual manera. Hacia eso tiende el pasaje del velo, más allá de estar pensando si se usa o no se usa una telita sobre la cabeza de las hermanas cuando oran. Es la razón por la cual usted nunca me oye a mí abordar el tema de que las hermanas deben de cubrirse con un velo a la hora de orar. Personalmente, yo no creo que esa sea la interpretación que se le deba de dar al pasaje. Y después de eso, usted no encuentra en ningún lugar en el Nuevo Testamento que Pablo o los apóstoles traten el asunto de un velo, de un pañuelo, etcétera, una tela que se tenga que poner la mujer a la hora de orar. No debemos de confundir las costumbres antiguo testamentarias con lo que se presenta en el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Yo sé que hablar de esto, hermanos, en esta sección es tan pequeño el poderlo transmitir. Espero que más que usted me haya entendido en su totalidad lo que quiero transmitirle, que por lo menos lo deje inquietado para que en uno de los en vivos que volvamos a tener muy pronto, seguramente podamos abordar esto y otras cosas más en el Señor. Dios me los bendiga y qué gusto volverme a dirigir a ustedes en el amor del Señor. Amén.